Hola, ¿cómo estás y cómo te está yendo con estos micros que estoy haciendo para los docentes de todo el país y de toda Latinoamérica? Quiero que me acompañes hoy con un tema muy importante en educación, el Access en la escuela. Tiene muchísimas posibilidades para trabajar distintas destrezas mentales y además hacer integración curricular y pensar en el aprendizaje también de la informática. Así que acompáñame y vamos a ver un montón de ejemplos. En esta primera parte te propongo utilizar el Access para crear una base de datos sobre personajes infantiles, para lo cual le podés pedir asesoramiento a tus propios alumnos. Aproximadamente en un cuarto o quinto grado, puedes hablar con ellos a ver cuáles son esos personajes que ellos tanto conocen y tanto les gusta, de películas, de historietas, de animaciones, y armar una colección. Vamos a construir en Access, o vos vas a empezar con una pequeña base construida para que ellos agreguen todos esos datos que van a buscar, que puede ser, por ejemplo, en internet. Vos me vas a pedir por mail este ejemplo que yo estoy mostrando acá para que puedas empezar a usarlo con tus alumnos y donde ya hay algunos datos cargados, pero sobre todo la estructura de la base de datos, porque en todos estos primeros ejemplos yo ya le doy preparado a los alumnos la estructura de la base, que es lo más complicado en Access, por lo cual mucha gente a veces no lo quiere o no se anima a utilizarlo en la escuela primaria. Vamos a ver la tabla de esta base que te comento, que es sobre personajes y donde aparecen un montón de personajes que seguramente habrás escuchado nombrar, como Snoopy, como Bob Esponja, como Campanita, el Pato Donald, etc. Y donde tenemos en esta tabla, cada línea es un registro y cada columna es un campo. Esos son los dos conceptos básicos, los primeros que necesitamos que nuestros chicos puedan entender, puedan diferenciar campo de registro. Vamos a verlo a partir de un formulario, que es donde los chicos hacen la captura de datos. Vas a tener un primer formulario, que es como una ficha, un primer registro. ¿Quién es? En este caso, Snoopy. ¿Y qué datos voy capturando, voy recogiendo de ese personaje? Los campos de esta base de datos de personajes infantiles son el nombre del personaje, el género, si es femenino o masculino, el tipo de narración a la que pertenece, si es una historieta, si es una película, si es un cuento, como por ejemplo Blancanieves, es decir, el origen, ¿no?, del personaje, si se puede averiguar cuál es el creador de ese personaje, el año en que se creó, algún sitio web, que también puedes incluirlo acá en la base de datos para que el chico o la persona que está mirando la base pueda linkear y averiguar más datos sobre el tema, algún resumen, y después pusimos dos imágenes, una en color y una en blanco y negro, para que cuando hagamos un informe con estos datos de todos estos personajes, los chicos puedan después colorear el dibujo. Fíjate cómo cuando los alumnos empiezan a capturar datos, empiezan a completar esta base de datos, y van pasando de registro en registro, pueden observar cómo los campos de esta base son los mismos en todos los registros, con lo cual eso les permite entender el concepto de campo. Y por otro lado, cada ficha, cada personaje es un registro. O sea que esos dos conceptos, campo y registro, son los que pretendemos que el chico pueda incorporar. Y por último, vamos a ver en esta primera etapa de bases de datos cómo los alumnos pueden hacer luego un informe en base a los mismos datos de esta tabla o base de datos. Porque fíjate que lo importante del Access en este caso no es solamente reunir datos, sino el que estén organizados esos datos. Entonces, por ejemplo, en esta primera etapa los chicos ven que los pueden tener en forma de tabla, en forma de formulario, que es donde capturaban los datos, y ahora en forma de informe, que es una manera en que los alumnos pueden tener distintas páginas, podrías darle una a cada alumno, y en ellas pueden después, cuando lo imprimen, pintarlas, escribir experiencias de ellos con cada uno de esos personajes, si los vieron, si los conocen. El otro ejemplo que quiero proponerte para que hagas con alumnos también entre un quinto y un sexto grado es también totalmente introductorio y es una base de datos, pero del alfabeto. ¿Con qué fin? Con el fin de que incluya información sobre el origen de cada letra. Y de paso la ilustramos con letras de un recurso web 2.0 y además incluimos dentro de los registros el sitio web a donde los chicos pueden ir a consultar la información. Lo que espero es que me escribas, si no lo hiciste todavía, y si lo hiciste también para pedirme este material, para darme ideas, sugerencias, opiniones y me hables de todas tus necesidades con respecto a las nuevas tecnologías.